mañana de domingo vamos a estar tocando un tema, ¿verdad? Que yo creo que hay cosas que se están dando el día de hoy, actualmente, en la actualidad, ¿verdad? Que debemos estar bien conscientes en el momento, en el reloj espiritual de Dios que estamos viviendo. Y hoy vamos a estar tratando el asunto de los falsos maestros. Vamos a estar haciendo algunas lecturas en cuanto a los falsos maestros. Amén. Y para ello vamos a estar abriendo nuestras Biblias precisamente ahí en 2 de Corintios 11:3. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos decía que tuviéramos cuidado con estos falsos maestros. El día de ahora yo creo que esta palabra es tan vigente como en los tiempos de Pablo, pero creo que con esto que estamos viviendo ya estos últimos tiempos de la apostasía, no vamos a hablar mucho acerca de la apostasía, pero sí vamos a decir que es algo que también se está dando aún dentro de las iglesias cristianas. Mire, lo que me importa mucho acerca de la palabra apostasía es que hay un pastor, hermano pastor, que la define como el divorcio de la verdad. O sea, una persona apóstata tiene la característica de que es una persona que fue creyente, o sea, que estuvo en la iglesia y dejó de creer, se separó de la verdad, se volvió atrás, se convirtió otra vez hacia atrás. Pero el día de ahora, como decíamos, no es precisamente el tema hablar acerca de la apostasía, pero sí vamos a estar hablando acerca de los falsos maestros, porque las dos cosas tienen que ver con lo que estamos viviendo el día de ahora. Entonces, ahí en 2 de Corintios, nuevamente 11:3, 2 de Corintios 11:3, ahí el apóstol Pablo nos dice, ya lo tenemos, también damos tiempecito a las personas que están ahí en casa siguiéndonos con su lectura. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. O sea, él está previniendo que tengan cuidado, porque hay personas, ahí en Corintio, desde los tiempos de Pablo, ya había maestros que se acercaban ahí con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y Pablo está diciendo hay que tener cuidado. Algo también que podemos hablar del día de hoy es que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que está basado en eso, está basada la predicación, el mensaje del día de ahora, es de que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos maestros. En donde se está dando mucho, pues en redes sociales, hablando acerca de YouTube, ¿verdad? No estamos en contra de las redes sociales ni de YouTube, creo que es un medio de comunicación pues muy eficiente, miles de personas lo están utilizando, pero sí debemos de tener cuidado nosotros como creyentes, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos en cuanto a mensajes. Hay que tener cuidado a quién vemos. Ahorita vamos a estar mencionando una característica que se está dando el día de ahora, con el cual tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que se ve. Dice Pablo, ¿verdad?, que ya en su tiempo eran visitados por maestros, falsos maestros, los cuales también el día de ahora pues se siguen dando también en redes sociales. Hay que tener cuidado. Eva, acuérdense de que Eva prestaba oído a la serpiente. Entonces nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que escuchamos, de quién escuchamos. Amén. Una cosa que yo siempre le recomiendo mucho a mi esposa, ¿verdad? Porque pues a veces en tiempos pasados me salía, oye, fíjate que esta noticia, esta otra noticia, y a veces algunas noticias pues no eran verdaderas, eran falsas,
Y yo siempre le decía, mira, ten cuidado y fíjate quién es la fuente, ¿sí me explico? O sea, es una fuente confiable, es una fuente verídica. Podríamos decir que así es una fuente con testimonio. Porque si nada más es alguien así que se le ocurre hacer un video o algo así, de que no, hasta a veces hasta la temperatura, ¿verdad? Oye, va a estar haciendo demasiado frío, pues no, debe ser alguien que había hecho un video y ahí decía que iba a ser mucho frío, y yo siempre le decía, y creo que ya ahora sí ya entendió cuál es la razón por la que yo le decía que tuviera cuidado. O también mensajes acerca de la palabra de Dios. ¿Quién es la persona que está dando ese mensaje? En Gálatas capítulo 1, vamos al libro de Gálatas, nos vamos al capítulo 1, versículo 6 y 7. 1 de Gálatas. Fíjense, miren las palabras de Pablo. ¿Okay? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Termina diciendo en el versículo 10 Pablo con respecto a este tema, dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. De ahí nos vamos a ir también a la segunda carta del apóstol San Juan, en las cartas de Juan. Vamos a irnos a la segunda de Juan. En el capítulo 1. Segunda de San Juan, capítulo 1. Y ahí nos vamos a 10 y 11, versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Bien, está recibiendo a alguien en casa. Participamos de las malas obras. Le voy a comentar algo que a mí me sucedió conforme se fueron desarrollando todo esto de las redes sociales, el YouTube. Me di cuenta, ¿verdad?, que es prácticamente imposible seguir el ministerio de muchas personas al mismo tiempo. Poco a poco yo fui acortando a las personas que yo escuchaba por medio de YouTube, predicadores, pastores, evangelistas. Lo fui reduciendo en número. ¿Sabe que yo creo que los puedo contar con los dedos de una mano a las personas que yo escucho por medio de YouTube? Estamos hablando de predicaciones, de lo que es doctrina. ¿Por qué me vi en la necesidad de hacer eso? Porque me di cuenta que empezaba a haber diferencias entre algunos pastores, sobre todo que eran personas que yo no conocía mucho. Entonces, ¿en qué me fui basando? Me fui basando primeramente, porque la palabra así lo dice, en el testimonio que tiene la persona. ¿Qué testimonio tiene? ¿Cuánto tiempo tiene también? Digo, está bien que demos oportunidad a nuevos predicadores, escuchar la palabra, ¿verdad? Que traemos predicadores, personas que el Señor ya está usando, ¿verdad? Pero principalmente hay que tenerle mucha atención a las personas que ya tienen mucho tiempo con un buen testimonio. Amén. Un buen testimonio. Me empecé a dar cuenta que había personas en el internet que predicaban muy bien la palabra,
pero su testimonio estaba dejaba mucho que desear. Amén. Digo, tampoco hay que ser exagerado, ¿no? Si llega a decir algún pastor o alguien así de los que vemos por internet, pues digo, una cosa que no estemos de acuerdo, una cosa mínima, pues tampoco debemos ser muy estrictos, ¿verdad? Porque tampoco vamos a estar, o caer en el error de estar nada más criticando a otros pastores, ¿sí me explico? Porque también se dio eso, empezaron a haber pastores que se empezaron a hablar mal unos de otros, a contrapuntear, a hacer chisme, ¿sí me explico? Entonces, eso no es de edificación, pero sí debemos de tener mucho cuidado, de acuerdo a lo que dice Pablo, con la doctrina. ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando acerca de la doctrina? Bueno, de que si vemos a alguien que está predicando que el infierno, por ejemplo, no existe, pues ahí sí ya la doctrina ya está muy cambiada. Hay quienes dicen, hay predicadores que dicen que el Espíritu Santo, por ejemplo, no existe, que Jesús no es Dios. Hay personas que practican idolatría y así varias cosas que no van de acuerdo a la doctrina, y dice Pablo que de esos falsos maestros debemos de tener cuidado. Hay que, también Pablo nos aconseja que debemos de escuchar la voz de los pastores. Toda persona que se diga creyente debe de someterse a una autoridad pastoral. Si está en redes sociales, usted, le digo, no estoy diciendo que no debe de ver nada en redes sociales, pero escoja, no sé, máximo unos 5 ministros que le enseñen la palabra, que tengan buen testimonio, que vayan de acuerdo a la enseñanza y doctrina que su pastor le está enseñando. Pero si ve cosas que ya van fuera de la doctrina de Cristo Jesús, de la doctrina de las Escrituras, ya no es conveniente. No es conveniente, mire, alguien pudiera decir, ¿verdad? O podríamos cometer el error de decir, pues yo soy una persona madura, yo puedo escuchar eso, pero no es conveniente porque empiezan a meter ideas, empiezan a meter por ahí algún mensaje que no va conforme a la palabra, y esa fe que se tiene puede llegar a tambalear en el futuro debido a las falsas enseñanzas. Personas maduras y reconocidas. Mire, voy a tratar algo que se está enseñando mucho actualmente, no tan solo en los medios como en YouTube, pero hay una doctrina que ha salido que se llama, esta doctrina es están hablando ahora que la Biblia hay que acomodarla al presente porque la interpretación que se hizo en tiempos pasados era incorrecta. Entonces, esa doctrina tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente sí está presente en personas que a veces predican ahí en el YouTube. Vamos a poner un ejemplo acerca de algo de lo que está pasando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, si nosotros ponemos, por ejemplo, si tuviéramos la capacidad de hacerlo, estamos poniendo solamente un ejemplo, pero vamos a poner que ponemos una película de esas actuales, se la ponemos a personas que vivieron hace 400, 500, 600 años, 1000 años atrás, ¿verdad? Les pones una película, mucho de lo que ven en ese contenido, en esa película, no lo podrían interpretar, no lo podrían entender. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente, porque las costumbres son diferentes. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en una película nueva, pues ya ven que actualmente, por ejemplo, en películas de Hollywood siempre hablan mucho acerca de la libertad, de que no, que libertad y libertad y libertad. Entonces, esas frases, esas palabras, hace cientos de años, pues a lo mejor no tenían tanto significado, ¿sí me explico? Como lo tienen el día de ahora. Por ejemplo, cuando todavía no había revoluciones en muchos países o independencia, pues hablaban de libertad y eso era algo que no se podían ni siquiera imaginar. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a un emperador, a un señor feudal, ¿sí? Ellos lo que querían era comer, terminar el día a comer, ni siquiera se ponían a pensar de que
tal vez hubiera sido posible sublevarse, ¿verdad? Sí había algún levantamiento aquí y allá, pero hay muchos términos o costumbres o usanzas que no hubiera podido entender una persona que ve un programa o una película tiempos recientes, porque la cultura es tan diferente que se perderían totalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con la Biblia a través de los siglos? Las personas que han estudiado la sana doctrina, que predicamos la sana doctrina, no cometemos ese error. Nosotros no debemos de leer la Biblia queriendo entenderla a la realidad actual que nosotros estamos viviendo, a la cultura que nosotros estamos viviendo el día de ahora, porque habría muchas cosas que no pudiéramos entender. Por ejemplo, el Señor Jesús era una persona que se adecuaba dentro, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Yo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que había cosas que él practicaba dentro de la cultura israelí que era una cuestión de costumbre que se hacía, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estudiar la Biblia, pero quiero meter mi contexto, mi entorno para entender la Biblia, de lo que yo estoy viviendo actualmente, hay muchas cosas que no las voy a entender. ¿Cuál es el gran error de esta nueva corriente que estamos viendo, desafortunadamente? Ese es precisamente el error que están cometiendo, que están queriendo adecuar las escrituras y decir, bueno, es que eso fue vigente, pero en costumbres diferentes, en entorno diferente, en contexto diferente. Ahora tenemos que adaptar las escrituras, actualizarlas a cómo son las cosas el día de ahora. Ese es el gran error. Esa es la doctrina progresiva, anote ese nombre, progresiva. Es doctrina progresiva. Esa es la doctrina progresiva. Es decir, está equivocada la interpretación que se ha dado ya por 2000 años de las Nuevas Escrituras y por muchos años el Antiguo Testamento, se ha dado una interpretación equivocada de las Escrituras. Ahora tenemos que hacer una interpretación actualizada de cómo es la vida el día de ahora, actualizar las Escrituras. Ahí se pierde totalmente mucho de la sana doctrina. ¿Sí me explico? ¿Por qué creen que caemos o hay personas que caen en este gravísimo error? Por ejemplo, ¿verdad? Una iglesia que habló hace poco en Brasil, diciendo, ¿verdad?, que el tener relaciones o que se casen personas del mismo sexo que no es pecado. Hay muchas cosas que las que tenemos que tener cuidado. Felicito mucho a las personas que están aquí, que me están escuchando, que están presentes, porque han mantenido sólida esa fe, esa sana doctrina. Pero yo creo que también a nosotros como pastores cae sobre nosotros una responsabilidad de hablar las cosas de lo que está pasando para que no cometer el error de cometer esas cosas. Amén. En su debido tiempo fue la doctrina de la falsa prosperidad, y vaya que sí nos engañó a muchos. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos corrigió de esas cosas. Amén. Pero ahora tenemos esta doctrina progresiva. Y usted dice, mira, doctrina progresiva, pues mira que no es cualquier cosa. Ahí les va un ejemplo de lo que están haciendo con esta doctrina progresiva. Decidieron líderes de las principales religiones del mundo, decidieron unirse y se hizo una invitación a ir al monte donde Moisés se cree que recibió los 10 mandamientos. Decidieron unirse, ponerse en oración e ir a recibir, de hecho ya lo recibieron según ellos, otros 10 mandamientos. ¿Verdad que primero parece ser como que no hay nada debajo de esa cobertura de lo que estoy hablando de la doctrina progresiva? No. ¿Por qué? Porque dijeron, es que los 10 mandamientos que están vigentes actualmente, que están en la Biblia,
ya no van de acuerdo a la situación, a la realidad, al contexto que estamos viviendo ahora. Entonces necesitamos hacer otros 10 mandamientos. ¿Ya los sacaron? No, obviamente no los tengo. Pues la verdad es que no me gustaría ni leerlos ni decirlos, porque pues tiene mucho que ver con la cuestión como se está viviendo el día de ahora. Ahí está incluida la Iglesia Católica, grandes religiones, líderes de iglesias mundiales han aceptado estos 10 mandamientos. ¿Cuál es el problema? Que los van a empezar a meter en las escuelas, los van a empezar y entonces dices tú, mira, algo que pensé que no iba a afectar, sí va a empezar a afectar. ¿Amén? Las libertades del individuo, haz lo que quieras, no importa. Son tantas cosas que están metiendo con esta iglesia, con esta doctrina progresista. Haz lo que tú quieras. El cuerpo puede hacer lo que sea mientras tu espíritu esté bien, no le hace. Haz lo que quieras. Esa es la doctrina progresiva. Y Pablo nos hablaba mucho acerca de los falsos maestros. Lamentablemente el día de ahora ya lo estamos viendo, ¿verdad? Aún en predicadores que salen en la televisión y en el YouTube. Si se dan cuenta, no estoy diciendo nombres, pero creo que ya deberíamos de entender lo que es la sana doctrina. Amén. La sana doctrina, como Pablo decía, pues eso no me hace popular. ¿No? Eso no me hace una persona, ay, mira lo que está diciendo. El predicar la palabra no te llena la iglesia. Amén. Porque hay personas que lamentablemente van a estar practicando cosas que no les agradan. Y cuando tú menciones uno de esos pecados no le va a gustar y ya no va a estar presente. Amén. Pero ¿qué vamos a dejar de hacer? Dejar otra vez, volver a acomodarla, a cómo están las cosas, acomodar la palabra. Amén. No. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor tal y como es. Vámonos a segunda de Timoteo 2.14. Segunda de Timoteo 2.14. Ahí la palabra del Señor dice, recuérdales esto, 2.14, segunda de Timoteo. Recuérdalos esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Qué bonito, y de veras que usted debe de sentirse muy contento, muy privilegiado de que a usted se le revele la palabra del Señor en diferentes situaciones. Amén. A veces estamos platicando, hace rato estábamos platicando aquí con las Juanitas, ¿verdad? Y al estar platicando, qué bonito cuando a uno se le revela la palabra del Señor. Nos estábamos acordando de una persona que estuvo en la iglesia y que ya falleció, ¿verdad? Y bueno, algunos de sus hijos también, uno de sus hijos falleció ahora recientemente también. Y estábamos platicando en eso y yo me acordé de una escritura que dice, perece el justo y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Es un verdadero privilegio que se te revele la palabra así. Porque a veces se nos van a ir personas, ¿verdad? Siempre me recuerdo de Mamá Fide. Mamá Fide, por ahí está un poquito ahí la idea, ¿verdad? De que puede ser, es muy probable, Mamá Fide fue una sierva de Dios, ¿verdad? Que había aquí en la congregación, una gran sierva de Dios.
Pero siempre nos ha quedado esa inquietud, o hay una inquietud de que parece ser que ella falleció cuando empezaba la pandemia, o sea que hay una probabilidad, ¿verdad? Puede ser, no sabemos, que ella haya fallecido por COVID, antes de que empezara lo fuerte del COVID. Pero luego nos ponemos a pensar, imagínate, viviendo durante el COVID, todo el tiempo que pasamos con el COVID, la situación tan difícil económica que se vive. Amén. Amén. Miren, voy a compartir con ustedes esa escritura que me parece que está en Isaías. Es muy interesante lo que dice la escritura ahí. Isaías 57:1, y con eso vamos a terminar. Isaías 57:1. Gloria a Dios. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Se murió fulano de tal. Pero espérame, mira qué cosas que nos enseña la Biblia tan bonita. Muere el mendigo, muere Lázaro. Pero el mendigo pues era pobre, era justo y murió. Pero fue llevado al cielo. Amén. Perece el justo y no hay quien entienda, quien se dé cuenta que de delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias te damos, Amén. Señor. Padre, aquí estamos, seguimos predicando tu palabra bendita, Señor. Te damos las gracias, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Cuántas personas se nos fueron, ¿verdad?, durante la pandemia también, pero pues bueno, ya era necesario que fueran quitados delante de la aflicción. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tus palabras. Ayúdanos, guíanos, danos sabiduría, entendimiento, Padre, para que todo lo que veamos, Padre Santo, en las redes sociales, en el YouTube, Señor, sea de edificación y no sea para traer, Señor, maldición, muerte a nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por aquellos predicadores, Señor, que siguen predicando la sana palabra. Y te damos las gracias, Señor, ayúdanos. Te pedimos por todos esos hermanos que siguen ahí, aquellos que conocí, Señor, de tantos años atrás, que aún siguen con vida, Señor, algunos ya partieron, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a sentar.